Parte de la noticia. Durante las últimas horas, en los últimos días, muchas encuestadoras han colocado sus sondeos y resultados respecto a la intención del voto en el Ecuador en función de lo que ocurrirá este 9 de febrero en la elección presidencial. Tenemos hoy en cabina al abogado Jorge Carrillo, analista político también, precisamente para tratar de desmenuzar un poco qué hay detrás de estos números fríos. Abogado Carrillo, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos sintonizan el día de hoy. La gente se pregunta si los resultados presentados por las encuestadoras hasta ahora dan para pensar que solo habrá una sola vuelta. Bueno, recordemos que el CNE es la máxima autoridad, el organismo con máxima autoridad en épocas de elecciones. Y en ese sentido hay una lista entre las cuales, digamos, estas encuestadoras se encuentran aprobadas o no. Tanto es así que incluso hay una encuestadora que pertenece a un candidato, hoy candidato, y digamos se atrevió también a sacar resultados. Lo que hay que hacer primero es segregar, es decir, separar aquellas encuestadoras quienes sí se encuentran aprobadas por el CNE. De cara a lo que me preguntas, efectivamente, tanto la encuestadora Ipsos como Comunica Lisa y Cedatos colocan al presidente, hoy candidato, Daniel Noboa, como el candidato que lleva la ventaja por sobre los demás. Tanto es así que incluso Ipsos lo pone con el 50% de ventaja, pues, ¿no? Si hablamos justamente de esas ventajas, hay incluso algunas que hablan de una primera vuelta. ¿Es posible considerar esa opción? Por supuesto que es posible. En base a los datos que se han recopilado en estas encuestas, se puede prever, digamos, por ejemplo, vamos a Comunica Lisa. Comunica Lisa es, digamos, quien más estuvo cerca en el último proceso electoral, de cara a, digamos, a la realidad que estábamos atravesando. Entonces, por ejemplo, ellos lo colocan con 47.1 a Daniel Noboa y 39.5 a Luisa González. Lo que viene de cara a esto es que a Daniel Noboa le faltarían menos de 3 puntos para poder llegar en primera vuelta. Entonces, si bien hay un margen de error sobre estos cálculos, ¿verdad? No olvidemos que las campañas han sido distintas. Mientras observamos un presidente candidato que a todas luces hace un esfuerzo por, digamos, llegar a la ciudadanía de cara, por ejemplo, a lo que es el postdebate, se fue a Estados Unidos, estuvo en la posesión del hoy presidente Donald Trump en Estados Unidos. Sumémosle el hecho de lo que acaba de recibir al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Y digamos, así va sumando, ¿no? Acaba de firmar, me parece, un acuerdo con Google, etcétera. Él se trata de ponerle en la palestra, tanto como presidente como candidato, porque como candidato lo hemos visto, que las marchas y las caminatas que él hace se vuelven multitudinarias y, digamos, este tema del cartón, etcétera, han sido aciertos. Por otro lado, la candidata Luisa González, en el postdebate, el primer mensaje que le llama a la ciudadanía la atención es que ella pide, volvamos a debatir, colocándola en una situación de evidente, digámoslo así, desprestigio. ¿Por qué? Porque si yo siento que he ganado el debate, no voy a pedir, pues volver a, de alguna manera, debatir. Entonces, eso es, digamos, también evidencia de lo que se siente en el foro interno. Mientras el uno está descansando, viajando con su familia, etcétera, yendo, digamos, a un gobierno nuevo en Estados Unidos que es muy popular, la candidata Luisa González se queda acá pidiendo un nuevo debate. Luego, ¿qué ocurrió? Tiene que salir su binomio, es decir, el señor Diego Borja, a explicar los alcances que tiene un contrato con una compañía que, digamos, de alguna manera se lucra de Petroecuador. Entonces, eso le va restando, pues no, de ninguna manera se puede entender eso como algo positivo. Tenemos hoy a la Liga Azul, en el Consejo de Participación Ciudadana, quienes han sido acusados en distintos estamentos del Estado, Fiscalía, Corte Constitucional, etcétera. Entonces, hoy el señor Verduga, ¿qué le hace a la campaña de Luisa González? Lo resta. ¿Y por qué habla el señor Verduga si se supone que él no tiene que tener de ninguna manera un tema político, un acercamiento con alguna bancada, etcétera? Él era, pues, el que iba a ser candidato. Él lo era. Entonces, cuando tú observas esto, el correísmo se va tropezando con, digamos, las situaciones que ellos mismos provocan, y esto se puede, digamos, multiplicar a muchísimos otros aspectos. Es conocido que el correísmo hace mucho el tema de campaña puerta a puerta, etcétera, pero ya no son recibidos de la misma manera. Y tienen este problema de que tienen un voto duro.
Y eso es una realidad, ¿por qué? Porque ya ha sido así de cara a las últimas 2 elecciones, o sea, no superan el 30-32%, y eso por no contar, digamos, con las personas que ya se van volviendo anticorreístas debido justamente a todas estas cuestiones que se involucran, digamos, en la Fiscalía y la Justicia, la Administración de Justicia en general, digamos, que los exhibe como posibles, por lo menos, delincuentes o criminales. Entonces, esas cosas le han ido restando. Miren cómo me olvido de algo. En CNN, me parece que fue la entrevista con el señor del Rincón, la candidata ni siquiera logra tomar una postura con el expresidente Nicolás Maduro, mientras que, digamos, el presidente Daniel Noboa lo que hace es invitar a quien sí ganó las elecciones. Ya, entonces, el uno quiere hacer, de alguna manera, crecer la democracia, plantearse los valores que de esta provienen, y la otra candidata, en cambio, pretende de alguna manera evitar una pregunta, darle la espalda a la ciudadanía y no acertar con una respuesta congruente, aceptable, digamos, dispuesta a no engañar a la ciudadanía. Ella tiene que decir exactamente cuáles son los intereses y la política internacional que vamos a tener en ese gobierno. Tanto es así, tanto poco control, llamémosle, de RC5 ella tiene, a pesar de que es la directora, que el mismísimo Rafael Correa tuvo que salir, ¿verdad?, ante la comunidad internacional, en la prensa, a decir: nosotros consideramos que Nicolás Maduro es el presidente electo y que no hay pruebas para refutar esto. Entonces, ¿dónde está Luisa González? ¿No es candidata? Por favor, o sea, todo eso le ha debilitado y le resta puntos. El análisis político en esta hora en la mesa de Así Amaneció con el abogado Jorge Carrillo a propósito de lo que revelan las últimas encuestas. Sin embargo, no está todo decidido. Hay un porcentaje de indecisos que podría marcar algún tipo de sorpresa en la elección del 9 de febrero. De llegar a una segunda vuelta, como la mayoría parecería coincidir, ¿cuál debería ser la estrategia de la revolución y también del oficialismo para intentar captar más votos? Bueno, de cara a lo que mencionas, es que el correísmo lo que dice es: atentos con el presidente y hoy candidato Daniel Noboa porque va a capturar a Fito. O sea, ¿quién? Pero es que ni en las elecciones del colegio, pues. Yo me preocupo de mi propia candidatura, de mi gente, traigo el voto hacia mí. ¿Qué me importa el otro? En cambio, tú ves, el presidente Daniel Noboa es como que tranquilo, no, como que no hay sorpresas, y de repente, ¡pac!, te saca que han capturado al uno, ¡pac!, te saca una noticia de una investigación, de una denuncia, por ejemplo, lo que mencionábamos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde él ni siquiera se mete, sino hasta donde, digamos, la ley se lo permite, que eso, digamos, eso ha sido uno de los errores del correísmo. Acusar a Daniel Noboa de ser bruto, tonto, etcétera, tú no puedes hacer menos a tus enemigos. ¿Qué problema se les ha armado? ¿Por qué? Porque si en algo se ha caracterizado la campaña de Daniel Noboa es en ser estratégico, espera los tiempos, ¿ok? Y digamos, candidato a presidente no es novato. Recordemos que él ya estaba en la alta política porque él viene de una asamblea, conoce el teje y maneje de la política nacional, de la asamblea, donde es, digamos, en una época en donde Guillermo Lasso, todos sabemos lo que hacía con las instituciones públicas en el reparto, ¿no?, que se evidenciaron así en los casos que se han destapado también hoy en día con la Administración de Justicia, etcétera. Este tema viene de larga data. Daniel Noboa no se ha portado de ninguna manera, digamos, soez, por ejemplo, con otros candidatos, mientras que los otros candidatos lo han estado atacando. Siempre se los recomendé. Era un error, no se vayan contra el presidente y en lugar de eso, compartan con la ciudadanía sus propuestas, den a conocer quiénes son, cuál es su foro, digamos, de captación, digamos, quiénes son sus amistades, su familia, etcétera. No, en lugar de eso se pusieron en la palestra y en el foco al hoy candidato a presidente, Daniel Noboa. Y este es el resultado, ese es el reflejo. Abogado, justamente menciona ese papel importante que juega el ser presidente y al mismo tiempo candidato. ¿Qué pasan con otros candidatos en esta contienda, por ejemplo, que no tienen el mismo voto duro de RC5, por ejemplo? Y tenemos a una Andrea González, por ejemplo, que despunta pero no lo suficiente. ¿Es un juego a su favor el ser esta dualidad de candidato y también presidente? A ver, lo que pasa es que la posición en la que él se encuentra, digamos, ya fue discutido por la Corte Constitucional. Él está en la primera campaña o la primera vuelta, ¿no? La primera campaña de él, pues, no la primera elección, primero. Segundo, respecto a la candidata Andrea González, lo que ocurre es que ella acertadamente fue al debate haciendo la tarea, porque todos teníamos en una vara alta a la candidata Luisa González y se deja opacar por, digamos, Andrea González. Entonces, cuando tú ves esto,
y digamos, con ese discurso de odio que llega Andrea González, ¿no? De ese anticorreísmo, capta la atención, se vuelve popular, pero es una popularidad efervescente. Tanto es así que dentro de los análisis que yo mismo he hecho, yo le mencionaba a ella que tiene que en ese momento empezar a darse a conocer a la ciudadanía. Bueno, no sé si por mí o por un acierto de sus jefes de campaña, pero sí lo hizo y ha sabido llegar. Tanto es así que también los números lo reflejan, pero nunca va a ser suficiente. Quizás a través del tiempo conquiste y, digamos, se vuelva tendencia política. Queremos agradecer al abogado Jorge Carrillo, analista político, por estar aquí con nosotros en la mesa de Así Amaneció. Sus comentarios finales de cara a la elección, abogado. Por supuesto, ciudadanos, sean, digamos, responsables. No solo vean las propuestas de campaña. No es suficiente porque cualquiera les puede prometer el oro y el moro. Preocúpense también del lado humano de los candidatos. Vean quiénes son sus familias, en qué han colaborado en el ámbito social, de dónde obtienen los recursos para poder darles de comer a su familia, su preparación como profesionales y su trayectoria como seres humanos y como profesionales. Repito, hay que verlos, son candidatos pero son seres humanos y esto va de cara a los próximos 4 años. Y si van a apoyar a un candidato, apoyen también a quienes le siguen en la asamblea, parlamentarios andinos, etcétera. Eso sería todo. Gracias, abogado Carrillo. Ha estado con nosotros durante esta mañana el analista político Jorge Carrillo. Seguimos en Así Amaneció, ya son las 9:48.